Full. Seguro. Full. Entonces, cuando yo vine, el mismo problema, como que tú me estás mencionando, caigo en una iglesia que me están dando palos por la vestimenta de afuera, pero yo por dentro estaba comido, estaba destruido, estaba podrido. Tenía un bagaje terrible de la calle. ¿Tú crees que ese momento? Entonces querían arreglarme por fuera cuando yo por dentro. Sí, yo no entendía. En estaba confundido. ese momento yo llegué a una iglesia, yo entré a esa iglesia buscando, entiende, a ese amor que se supone que Cristo me diera. Y al yo ver el Espíritu, yo hoy en día lo veo más así todavía. El Espíritu Santo nunca, el Espíritu Santo sí te va a redonguir cuando ya tú lo tienes y cuando ya tú lo conoces. Yo no tenía el Espíritu Santo. Es más, yo me atrevo a decir que yo no conocía a Cristo. A pesar de que yo había sido criado en el Evangelio, yo no conocía a Cristo. Porque a mí nunca me enseñaron quién era Cristo. A mí me enseñaron mira, yo le decía a mi esposa. Santo, tú eres mi Dios, tú eres grande y poderoso. Aleluya. Le damos la bienvenida al podcast Los del Camino. Santo Llevámonos Dios. desde las Navidades, Jonathan, sin grabar eso. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios que nos dio la oportunidad de poder llegar un día más. Santo, tú eres mi Dios, y volver a grabar. Amén, Santo, amén. tú eres mi Dios. Hoy estamos con nuestro hermano Jonathan, uno de los Aleluya. fundadores Psicólogo, de este podcast. psicólogo. Santo, tú eres mi Dios. Nuestro hermano Gabriel, nuestro hermano Víctor está enfermo. Oren mucho por nuestro hermano Víctor. Estoy loco por que nuestro hermano Víctor ya esté con nosotros de nuevo aquí también. Amén. Santo, tú eres mi Dios. Le mandamos saludos, porque yo sé que lo va a ver. Víctor, te tenemos en nuestras oraciones. Amén. Y te espero la semana que viene. Oíste, o cuando salga esto, en un par de días, a lo que sale este Aleluya. programa. Pero hoy vamos a estar hablando de lo que son las costumbres, pero las malas costumbres que hay en el Evangelio, que se ha llenado tanto de malas costumbres y de cosas innecesarias, cosas que no tienen que ver nada con la salvación o no hay, ¿entiendes? No te impide poder ser salvo, pero vamos a seguir hablando de cosas que verdaderamente nosotros sentimos, nosotros creemos que es bien importante. Una de las cosas que yo digo que los podcasts son buenos, y es por eso, es porque nos da la oportunidad de expresarnos y enseñar, ¿entiendes?, nuestra manera de pensar. Recuerda que nuestra manera de pensar, ¿entiendes?, es según nos han criado, según nosotros hemos podido interpretar la palabra. Antes de comenzar, estábamos hablando de uno de los podcasts de Keropi, y ese podcast, el muchacho que te estoy diciendo, Gabriel, habla porque Brian Carroll dijo que nadie tiene la verdad absoluta, y el muchacho que estaba Keropi entrevistando dijo: ¿cómo un cristiano va a decir que nadie tiene la verdad absoluta cuando nosotros hemos conocido a Cristo Jesús? Y son cosas que son costumbres, de lo que vamos a hablar, malas costumbres y malos refranes que lo usan, siguen usándolo, y cuando tú vienes a ver, ¿entiendes?, lo tiras a un podcast tan famoso como el de Mikey Batey y se riega, y todo el mundo dice: no, nadie tiene la verdad absoluta. Y sabemos que Cristo es la verdad, la verdadera verdad. Mira cómo decía, eso fue un trabalengua. La verdadera verdad. Lindo, tú eres mi Dios. Pero sí, vamos a estar hablando de lo que es las malas costumbres. Así que, como siempre, nuestro hermano Gabriel lee un texto bíblico, oramos y así comenzamos. Amén. Santo, tú eres Gloria a mi Dios. Dios bendiga a cada oyente en esta noche, tarde, mañana, cuando nos esté escuchando. Dios te bendiga. Amén. Dice Romanos capítulo 12, versículo 2. Lo voy a leer el 1 y el 2 también. Sí, ¿verdad? Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Y leemos la santa palabra en el nombre de Jesús. Así que, hermanos, os ruego por la... Ya empecé. Así que, hermanos,
os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Repito el 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Altísimo Dios Todopoderoso, Señor, te damos gracias por darnos la oportunidad de poder grabar un día más, Señor. Te damos gracias, Señor, por darnos la oportunidad, mi Dios, de poder traer este tema, mi Dios. Pon palabra en la boca de cada uno de nosotros, Señor, reconociendo, Señor, que esto va a ser regado a través de las redes. Señor, danos sabiduría, mi Dios. Todo te lo pido en el nombre de tu Hijo, Jesucristo. Estamos ya corrigiendo. ¿Viste por dónde vamos a empezar? Ya que lo dijimos de esa manera, vamos a empezar por eso. Porque Graviel lo dijo y yo caí en cuenta de que una de las cosas, y no es que sea mala costumbre, ¿entiendes? Porque yo no encuentro nada malo, pero es una costumbre que no es tan necesaria o no es tan importante como lo han querido poner, que es leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando venimos a ver, ya la palabra está bendecida por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Seguir repitiendo lo mismo y lo mismo todo el tiempo es algo como que se ha vuelto ¿entiendes? Una costumbre. Y es innecesario, ¿entiendes? No es algo tan importante como muchos cristianos lo ponen o como muchos cristianos creen. ¿Por qué? O no tanto por qué. ¿Cómo sería que empezó el leer, la palabra en el nombre de los tres? Nuestro hermano Graviel. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuándo empezó? O no tanto cuando empezó, no, ¿por empezó, qué? no ¿Entiendes? Sí, pero ¿por qué se usa ese término de leer la palabra? Bueno, posiblemente, no estoy seguro, pero esa frase, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la encontramos en Mateo capítulo 28, versículo 19, cuando Jesucristo le dice a los discípulos que... Perdona, Mateo, ¿qué? 28, 19. 28, 19. Okay. Donde dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sobre el bautismo. No, porque pues como ahí, ¿verdad? El escritor de Mateo, ¿verdad? Porque lo que sucede es que cuando vemos en el libro de los Hechos, bautizaban en el nombre de Jesús. No se usaba el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A lo mejor algunos oyentes van a decir eso, ¿verdad? Oh, pero ¿por qué en los Hechos no se utilizaba pues sí, la Trinidad, la Trinidad. El asunto es que se volvió como que, ¿cómo se dice esa palabra? Como un mantra, como un rito. Un refrán. Un rito. Sí, como un rito, gracias, esa es la palabra, el rito, un mantra, algo que se repite y el cristiano le puso como que, como algo santo, ¿verdad? Como que tú le das respeto a la Biblia y al tú darle respeto a la Biblia, pues tú comienzas con ese mantra, con esa frase, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero no es obligado, no creo que sea obligado en cuestión de que cada vez que tú vayas a leer la Biblia o el Espíritu Santo ¿verdad? Te mueva o ponga en tu corazón,
tú expresar una palabra, tienes que decir en el nombre del Padre, y el Hijo y el Espíritu Santo, porque ese es el asunto. Lo usamos cuando vamos a leer, pero cuando llegan a nuestra mente y nosotros lo expresamos, no lo decimos, ¿verdad? Si ahora mismo yo estoy pensando en el Salmo 1, yo voy a empezar diciendo: bienaventurado el varón que no anduvo en caminos de pecadores, ni silla de escarnecedores se ha sentado, ¿verdad? Pero si lo leo, pues digo, en el nombre. Sí, eso es lo que yo quiero decir. Te pregunto una pregunta para ustedes, para los dos. ¿Ustedes creen que es importante espiritualizarlo todo? Porque a veces queremos espiritualizarlo ¿Cómo que, todo. Todo queremos espiritualizarlo como Como, cristianos. como tú dices, porque espiritualizar es depende por de lo que ejemplo, está pasando. Ok, yo entiendo lo que mi hermano Jonathan quiere decir. Pues, por ejemplo, si tú estás trabajando con tus niños, por ejemplo, en tu casa, tu vida cotidiana, ¿cómo yo divido mi vida entre lo que es espiritual? Yo sé que todo es espiritual hasta cierto punto, Ajá, pero por eso, ese es el asunto. hasta cierto punto todo es espiritual, hasta todo. Pero ¿hasta qué punto puede sonar como delusional o irracional? Tú quieres espiritualizarlo todo, como por ejemplo tú estás mencionando la ritología, puede sonar un poco salirse del contexto de lo que es correcto. Por eso era que los fariseos se paraban en aquella esquina y decían: yo diezmo, yo ofrendo, yo vengo al servicio, yo no tengo que estar como este republicano que está ahí tirado en el piso. Si Dios le dio unas leyes y ellos las exageraron. La exageraron. Sí. Y entonces cuando nosotros exageramos la cosa, nos salimos de lo que es correcto, como por ejemplo tú estás mencionando, que el espiritualizar, por ejemplo, la costumbre de decir, cuando empezamos el servicio, yo estoy con los americanos en Bethany, Asambleas de Dios, y ellos mencionan, cuando empiezan el servicio: hermano, buenas tardes, hermano, buenas noches. Nosotros, eso yo lo he observado, y pienso lo que nosotros siempre que tomamos la parte, decimos: hermano, que el Señor le bendiga. Hermano, que el Señor le bendiga más. Es el saludo, como dice Corito, el saludo del cristiano. Dicen buenas tardes. Sí. Y lo mantienen en un ritmo como muy paralelo. Nosotros estamos como muy sub y baja. Hablamos, subimos la voz, hablamos y nos convertimos como en los pero yo pienso, o mi manera de verlo o mirarlo, depende el nivel de espiritualidad que tú tengas, la confianza que tú tengas en Cristo. Yo veo que muchos de los pentecostés, vamos a decirlo así, o de los cristianos, quieren que todo sea cristiano, o mejor por un miedo de caer, o por un miedo, todo lo quieren, ¿entiendes? Llevar a esto. Con miedo. Es como una costumbre, vamos a ponerlo, eso es lo que estamos hablando, una costumbre, ¿entiendes? Pero no está, yo digo que ese es el saludo para mí. Y como empecé, ¿entiendes? La manera que nos criaron también, la manera que nos enseñaron de que el saludo del cristiano es un Dios te bendiga, ¿entiendes? Y al nosotros criarnos así, siempre que vemos un cristiano es un Dios te bendiga, sea un culto o sea afuera, es un Dios te bendiga. Pero ahí mismo, ok. Eso es medio raro, porque bíblicamente Jesús nos dijo o nos enseña de que nosotros digamos la paz esté en este lugar. Cierto. Ese sería de verdaderamente el saludo saludo bíblico de un cristiano. El bíblico. Que la paz more en este lugar. Shalom. Sí, pero si tú estás saludando a una persona, si tú estás saludando a una persona, que la paz more en ese lugar, que la conversación o ese momentito que yo tenga contigo caiga en paz. El saludo es sí, entiendo lo que tú quieres el decir. saludo que se usaba siempre era que la paz esté en este lugar. Paz esté en este lugar, que en esa conversación Shalom. que nosotros tengamos, en todo esté la paz. Shalom. Nosotros en ese sentido, pero nosotros adoptamos Dios te bendiga. Dios te bendiga. Como parte de un rito que no está en la palabra.
no que esté en la palabra porque está en la Biblia. Estoy tratando de acordarme, pero no me acuerdo muy Sí, bien. pero lo que yo te quiero decir es está que la no Biblia, viene siendo una mala costumbre tampoco decirle un Dios te bendiga, porque es como que yo encuentro que es lo mismo. Viene siendo lo mismo en otras palabras, ¿me entiendes? Porque Ajá. si tú estás deseándole la bendición a tu hermano, cuando tú lo ves deseándole la bendición, estás deseándole la paz de Dios. Porque Ya, dice ya. que Ya, Dios claro. te bendiga. O sea, estás deseando la paz, Ya. ¿entiendes? En esto. So, es como que una palabra diferente, ¿entiendes? Pero lleva el mismo concepto. Yo tengo Y como una... estamos hablando de mala costumbre, tú sabes una mala costumbre que a mí me gustaría, ¿entiendes? Primero arreglar en mi iglesia, ¿entiendes? La iglesia donde yo estoy pastoreando, perdone, porque eso no es mío, esa es la iglesia que yo estoy pastorando, que Dios me ha permitido pastorear, es esperar que todo el mundo busque el salmo o la lectura de la palabra. Pero si yo tengo... No, diciendo yo sé, Ajá. y yo lo aprendí un poco por ti, yo lo vine a entender por ti en tu clase, ¿entiendes? Pero cuando miramos, ¿verdad? Decimos, vamos a buscar el Salmo 23, uno de los salmos más famosos que nosotros aprendemos de Salmo desde el principio. Y el que va a leer se queda ahí parado, esperando que todo el mundo lo encuentre. Y puede pasar 3 minutos, 4 minutos, y lo que se ve es un desorden en el servicio de Dios. Cuando tú puedes buscarlo, o cuando es un salmo que ya conocen, o cuando, si soy yo como pastor, usted debería de confirmar y entiende en tu Biblia de que yo estoy leyendo eso, sí. pero no tengo que esperar que tú lo busques para confirmar que yo estoy leyendo eso. Ok. Tú puedes confirmarlo. El hermano Jonathan puede enseñar un poquito mejor acerca de eso. Lo que pasa, pastor, es que yo no sé si por esta forma es que ¿verdad? La iglesia lo enseñó en temprana edad de la iglesia evangélica. Pero es que cuando yo leo y tú me sigues con tu vista, la palabra Retiene más. tú la retienes más, ¿verdad? ¿O no es verdad? Sí, Pero- pero pero la tú depende la forma de la persona aprender. Pero muchas sí, veces muchas. yo personalmente la retengo más cuando yo me escucho oigo. también. Por eso que la palabra dice que el poder de la vida y la muerte está en la palabra. Cuando tú hablas, tú lo hablas y te escuchas y se te queda grabado en la cabeza. No solamente cuando lo estás viendo, sino que lo estás viendo y lo estás diciendo y va a otra parte de la memoria. cerebro. La memoria, la memoria, pero la memoria fluida en cuanto a la palabra que tú estás recibiendo, que es un tipo de memoria diferente. Y el problema es que si se supiera que en verdad te van a seguir, y me atrevo a veces decirlo, ya. porque es que lo hemos visto tanto y lo hemos visto tengo tanto. una Si en yo verdad tengo lo una vas a seguir, perdona, si en verdad lo vas a seguir, pero si yo te aseguro a ti que tú le dices a la iglesia, vamos a leer en el Salmo 152, se ponen a buscar en la Biblia. La mayoría empiezan a buscar, No, pero es que no hay sean 2 o 3. 152. ¿Ah? Es que no hay. Por eso, ahí tú te das de cuenta que no buscan, no leen, no estudian. Cuando tú empiezas a buscar, y te estoy hablando de la mayoría, no estoy hablando de todos, no estoy. Porque lo que pasa es que lo que el pastor está tratando de decir es que No te siguen, no buscan, no hacen, ¿entiendes? sí, No la persona no es tan hábil en buscar dónde buscar, está. ¿entiendes? Uno de los estudios que yo traje hace poco era, ¿entiendes? Cómo dividir, ¿entiendes? Cómo está dividido la Biblia para que, ¿entiendes? El pueblo pueda entender. Ayer mismo yo estaba hablando con una persona y yo le pregunté a la persona, dime, aunque sea un tema de todo este año que pasó, que yo haya predicado. Y no sabía. No sabían. Eso me hace entender que no están aprendiendo, que no están, ¿entiendes?, atendiendo. Cuando tú empiezas a hablar y hablar y hablar, por eso es que las predicaciones normalmente deberían de media hora, no máximo 40 minutos,
para que puedan retener aunque sea un poco, porque cuando ya tú hablas, lo que hablaste al principio, la mayoría se le olvida, y es por la mala costumbre de no poder aprender, de no estudiar, perdone. ¿Hasta cuánto una persona puede Retener. escuchar y retener? Depende, no de depende. 10 palabras, 2. No depende, porque acuérdate que nosotros los puertorriqueños, los latinos, somos desesperados. Por cultura. No quiero decir que todos somos iguales, pero nosotros. caribeño. Sí. El americano es bien diferente. Algunos son iguales de imperativo, sí, seguro, pero se ve la diferencia. Normalmente nunca más de 45, una hora máximo. Muchas veces yo me batallo para enfocarme y mantenerme lo más profundo en el mensaje, cualquier cosa que yo esté haciendo, leyendo, escribiendo. Es una batalla constante para uno poderse enfocar. Fuertísima. O sea, tú quieres siempre traer las enseñanzas lo más cortos posible y con la más gracia posible para que la persona, tú poder conectar con la persona pueda absorber esa información de una manera, ¿verdad? Que tú no te sientas que tú estás perdiendo el tiempo hablando tanto. Después de 40 minutos, la persona oye, guan. No, lo que pasa es que si tú sabes, si tú estás Se trayendo van. un buen mensaje, eso es lo primero. Si tú sabes que tú estás tirando una roletita, mira, muchacho, corta ese mensaje rápido. El que está predicando, cuando tú estás predicando y los dos predican la palabra y saben de lo que yo estoy diciendo, tú ves quién te está atendiendo y quién no. Pero es te que está tú atendiendo. sabes si tú estás trayendo un jonrón. Sí, Tú seguro. sabes. Hoy Por más que tú hubo te un mensaje que a mí Tú me sabes, gustó. o si tú estás trayendo un jonrón, mira, extiende los 5 minutos, 10 minutos más, porque si es un jonrón, 1 hora es más que suficiente. Es más, 45 minutos es más Sí, que suficiente. yo trato de media hora, 45 minutos. Pero a veces uno quiere añadirle más y lo que uno hace es que lo daña. Sí. Y eso es peligroso. Es bien peligroso. ¿Sabes lo que tú traerle un malangazo, un mensaje, ¿verdad? Perdón por la palabra, pero un mensajazo. Y tú vengas al final y lo dañes. Caballero. Un mensaje bueno. Se oye Un mejor. mensaje bueno. Y después tú vengas y lo dañas al final. Sí. Hay No es muchas necesario. cosas que pasan en el Evangelio hoy en día que entiende que debemos de empezar a tratar de corregir, entiende, por el bien. Cada uno de los pastores conocen, entiende, la congregación, conocen la necesidad que hay en la congregación. ¿Por qué yo tengo que ser tan injusto de predicar 1 hora corrida cuando yo sé que de esa hora los hermanos, entiende, que están en mi iglesia, lo que van a atender es los primeros 20 minutos, entiende, y que le van a hacer caso a la de esto? Ya cuando uno empieza a estirar las cosas como usted está diciendo, ahí tú te das de cuenta, entiende, cómo empiezan los ojos a mirar para otro lado, a pararse, ya tú empiezas a sentir que no te están poniendo tanta atención. Por eso se ha hecho otra mala costumbre de que el predicador empieza a gritar, ¿entiende? Empieza a gritar y empieza a tratar de llamar la atención para poder captar la atención de todos esos hermanos que no te están, ¿entiende? Y eso es un buen punto, eso de gritar. ¿Tú gritar crees que es una mala costumbre? Seguro, a mí sí. Gabriel. Eso fue el estilo de predicación que trajeron algunos evangelistas. Quiero tratar de pensar en unos que sean más antiguitos, así como Héctor de la Cruz. Sí. Eso sí, fíjate, yo no esto mucho Héctor de la Cruz y los otros días Nestalí me estaba enseñando ¿Tú sabes lo que pasa? ¿Tú sabes lo que pasa? Que el lo hemos adoptado tanto como parte, lo hemos hecho en la denominación evangélica, lo hemos vuelto como un rito. Y eso es lo que está mal. Porque entonces tú piensas que si tú no eres un gritón, tú no tienes unción, Dios no está contigo. Entonces todo el mundo empieza a gritar y los nuevos convertidos que aspiran a ser predicadores
piensan que así es como tienen que Sí, desarrollarse. y se vuelve como un rito. Por eso digo Un una mala rito. costumbre, sí. Un rito. Sí, una costumbre. Que Mira, porque tú es como Gille. Todo el mundo, para aquella época, ¿cuánta gente no estaba queriendo imitar a Gille? Sí. Todavía hay gente que quieren estar imitando a Gille. Todavía. El problema es cuando tú no somos originales. No somos Sí, originales. Cuando no te deja, cuando no eres Original. Cuando no es el Espíritu de Dios y tu espíritu ahí conectado, que Exacto. ¿verdad? Volvemos a la pregunta esa de cuánto tiempo yo soy espiritual, cuánto Lo que tiempo pasa es que puedo pensamos estar. que si no gritamos no hay unción. Entonces No, me viene a la mente, por me eso viene a la que te digo mente, que es una costumbre. me viene No, a la pero eso mente es un Isaías, disparate, me viene a la es un mente disparate. Isaías, porque si Isaías esperaba que iba a encontrar a Dios en el torbellino y después en el terremoto y no estaba y vino a ver estando en el servidor apacible. yo no me considero un predicador que grite, ¿entiendes? Yo no creo que yo grite, que yo me fije yo mismo. Yo trato de traerle el mensaje bien trazado. Un buen tema, una buena introducción, ¿entiendes? El texto tema, y los 3 puntos, ¿entiendes? Y trato de traer más que 3 puntos y la conclusión, ¿entiendes? Cuando tú traes un mensaje bien trazado, tú lo puedes dominar más fácil y puedes llamar la atención sin tener que gritar. Ahora, cuando tú oyes la mayoría de todos esos que gritan, Ya. empiezan como que a brincar de lado a lado, Ay, de lado ay, a lado. ay, Porque, ay, ay. porque tú estás Wow, hablando de wow, dos diferentes wow, interesante. mensajes. Está el mensaje ese evangelístico, mayormente viernes por la noche, en el cual el predicador quiere que el pueblo, ¿verdad? ¿Cómo quiero decir? Que se sienta como en esos episodios que la Biblia nos enseña, cuando David danzaba, ¿verdad? Que dice la palabra de Dios, que había como un jeguero. Viernes de jangueo. Sí, porque mira, la Biblia es un buen cristiano. ejemplo, ¿verdad? La Biblia dice que cuando David fue a llevar el arca, cuando David, ¿verdad?, fue con el arca, llegaron con el arca, pues él danzaba y había música y estaba ese, no quiero decirle reguero, porque no era reguero, pero estaba ese mover, ¿verdad?, tan espiritual que se entiende que había. Y así hay 2 o 3 ejemplos en la Biblia. Pero El mismo aposento. en el aposento alto, ¿verdad? Cuando aquellos hombres pensaban que los apóstoles estaban ebrios, pero no estaban ebrios nada, sino que estaban, ¿verdad?, bajo el Espíritu. Pero después vemos un ejemplo que estaba tratando de acordarme en el libro de los Hechos, cuando el apóstol Pablo estaba trayendo un mensaje, que uno de los jóvenes, yo creo que era Tiquito, algo así se llamaba él, que se cayó porque se quedó dormido. Sí. ¿Verdad? Sí. Parece que ese mensaje Sí, era que lo bien revivió. zorroso, como Bien, se sí. dice. Wow. Fue largo, fue un mensaje Fue largo. largo. Sí, fue un El mensaje muchacho largo. Dios dice mío. la Biblia que el muchacho se cae, Pablo va, ora, lo revive, y eso le dio un motivo a Pablo para seguir hablando. Para seguir estirando. Déjame mencionar algo antes que se me olvide. Romanos 12:2 dice, y no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente, para que prueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Me viene a la mente esta semana, Por lo que leímos. exacto, esta semana me encontré con dos hermanos de la iglesia peleando. Dos hermanos peleando, ¿verdad? Por una situación que están pasando. La cosa es que yo lo sentí criticándose, uno criticando al otro, y uno de ellos me mencionó, uno de ellos me mencionó, él que el otro lo había mencionado
en una predicación en la iglesia, le dijo, él dijo esto, esto y esto y esto por mí, y él lo sabe, y 3 personas vinieron a donde mí y me dijeron que él lo dijo por mí. Y el otro, cuando yo hablo con el otro me está diciendo que no se están hablando, que no han vuelto a comunicarse. Yo le mencionaba esto a mi esposa y mi esposa me dice, esto parece como el reggaetón. Tú sabes que en el reggaetón del mundo, que se tiran de parte y parte, Daddy Yankee tirándole a Don Omar. Esto parece que como reggaetón cristiano, tirándose de parte y parte en los altares, caballero, en los altares. Entonces, este punto que este versículo que acabamos de leer menciona que hay un problema que nosotros tenemos en la iglesia, que pensamos que tenemos que señalar los errores de los demás. Y la palabra, cuando yo miro este concepto de lo que es juzgar, porque yo pienso que Dios nos dio la autoridad a nosotros de condenar, ¿verdad? Pero es todo lo contrario cuando dice juzgar con juicio. Sí, pero cuando habla de justo juicio, cuando tú miras lo de que es juzgar, lo que habla de juzgar, la palabra habla más de que no juzguemos, de que juzguemos con justo juicio. Y cuando tú miras, cuando se habla de juzgar con justo juicio, era por una situación que estaba ocurriendo en aquel momento, pero cuando tú miras la palabra, el concepto de que si el cristiano debe de juzgar, eso hay que cogerlo con pinza, caballero. Sí, porque hay mucha información que lo que dice es que no juzguemos. Sí. Con justo juicio es entendiendo que tú también puedes caer en esa situación seguro que sí. tú estás juzgando. ¿Entiendes? Que tú estás juzgando a una persona por no sé, idólatra, pero tú no sabes si el día de mañana tú también vas a ser idólatra. Lo que pasa es que cuando tú, el problema de juzgar, Sí, ha pasado mucho, perdona Jonathan, ha pasado mucho porque, y lo vemos en toda esa secta que se ha formado de lo que le llaman los dominicanos rabacucu, como ellos ¿entiendes? Empiezan a señalar y a juzgar a todo tóxico. el mundo. Se escucha muy ¿entiendes? tóxico. Pero ellos son los que van no para el tienen cielo. pecado. Y nada más haciendo eso, se ve peor que los otros que están haciendo. Pero uno de las malas costumbres, o no malas costumbres, sino de las que quiero traerle, la vestidura. ¿Qué ustedes piensan de la vestidura? Vamos a tocar la vestidura. Mira, antes que continuemos ahí, al hermano Jonathan, para que si le puede dar un consejo a ese hermano, ¿verdad? Que pensó que estaban hablando desde el púlpito, ¿verdad? Charles Spurgeon, ¿verdad? Un predicador, dijo que el púlpito algunas veces se convierte en el castillo de los cobardes. Wow. Cuando yo quiero expresarle un sentir a un hermano y no me atrevo a ir de frente donde él, utilizo el púlpito para hablarlo. ¿Entiendes? Yo creo que Charles Spurgeon, algo así es el nombre de él, pero dice, ok, el púlpito, el castillo de los cobardes, porque yo le voy a hablar y yo sé que él va a respetar y no me va a dar para atrás. Sí, en la realidad sí. ¿Entiendes? Eso no falla. Posiblemente, ¿verdad? Ese hermano, posiblemente sí, ese otro hermano se convirtió es un cobarde y no te atreve a confrontarse cara a cara para que en esa confrontación se puedan encontrar, ¿verdad? Los problemas, arreglarlos. Yo lo que veo que el altar se usa mucho para hablar cosas personales. El altar es para hablar de Cristo, no es para hablar de ti. No, porque algunas veces uno a los testimonios, si uno sí, pero está bien, testimonio, tu testimonio, pero está 45 minutos hablando de tu testimonio y 15 minutos hablando de Cristo. No, eso sí, ahí pues está un mejor. Tú no estás hablando predicando a Cristo, tú estás predicando de ti. Y tú tienes que traer un mensaje bien trazado, porque todo tiene su tiempo, ¿entiendes? Aceptamos a esos hermanos que si en un momento tú te sientes como que la persona que está predicando en el altar está lanzando, ¿verdad? Como dice el puertorriqueño, algunas pullas o algunas palabras que no se atreve a decírtela personalmente. No lo tomes a mal, no abandones el evangelio, no abandones la congregación, sino trata tú de buscar la forma de cómo llegar a donde esa persona y decirle, mira, cuando tú dijiste esas palabras me hirieron, ¿verdad? Ya.
sean humildes y acepta de que las palabras que ese hombre dijo desde el altar me dolieron, me hirieron. Y como me hirieron y yo no quiero que eso penetre en mi corazón y me haga daño, yo te lo dejo saber para que tú lo sepas. Nos perdonamos y seguimos. Paréntesis, Sí, paréntesis, rapidito. 1 Corintios 15:33. No, rey, las malas conversaciones, malas compañías corrompen las buenas costumbres. Yo tengo un testimonio de eso, ¿verdad? Cuando yo no le servía a Dios, yo vivía en New Welford y un día yo estaba con una necesidad de oír palabras, de oír a una iglesia, y fui a una iglesia y este evangelista estaba predicando y era verano, o sea, yo fui con mangas cortitas, no estoy sirviéndole a Dios, ¿entiendes? Tenía un suéter con mis tatuajes, ¿entiendes? Y ese evangelista se acercó hasta donde mí y me ha levantado la mano enseñando, tú sabes que este es el cuerpo de Cristo y el templo de Cristo. Cuando él me levanta la mano, yo no sabía ni a dónde meterme. Yo estoy en el mundo, yo estaba en la calle full metido, como que estaba tratando de buscar de Dios. Y por el respeto que yo le tengo al evangelio, que mi papá me enseñó a respetar a los cristianos, yo no le di un puño a ese evangelista. Y cuando se acabó el culto, yo llegué hasta donde ese evangelista, lo llamé aparte y se lo expliqué. Le dije, mira, mi papá a mí me enseñó que respetara el evangelio y que respetara, ¿entiendes?, la iglesia. Pero otra persona que no conociera a otra persona es una falta de respeto. Pero yo lo llamé. Si yo llego a ser el otro, no vuelvo a esa iglesia. Y terminé hasta convirtiéndome, no ese día, pero siguiendo a esa iglesia un tiempito. Después me aparté de nuevo, pero siguiendo a esa iglesia. Y la pastora es tremenda pastora. Es más, los predicadores que a veces uno lleva y las personas que uno lleva empiezan a ofender, hermano, en medio del mensaje. Y eso se ha hecho tan una mala costumbre de que tú tienes que estar ofendiendo o tú tienes que estar hablando de los pecados, de personas que tú sabes que se encuentran ahí mismo. Wow. ¿Entiendes? El castillo de los cobardes. El castillo de los cobardes. Porque, es por todos lados. Porque si la persona no te conocía, Y que no la primera vez que me Qué atrevido. pues si la persona no te conocía, también, es que también como ahora estamos más maduros, pero a lo mejor tú no podías verlo porque estabas en el mundo, pero la situación es que se puede tomar de que Dios te estaba diciendo de que sí cometiste esos errores. ¿Entiendes? Te estaba trayendo a memoria los errores que... Sí, pero yo no encuentro... Yo no encuentro. Eso son enseñanzas. Eso es una enseñanza que tú se la das a una persona. Eso no es una enseñanza. Es una enseñanza. Lo que tú estás trayendo es una enseñanza para una persona que se haya convertido y tenga que aprender de todos los errores que Pero que tú cometido. vienes de niño de la iglesia. Sí, no, y yo antes tú estando en la calle, tú sabías que todos esos tatuajes estaban mal. Sí, ok, Pues, yo entiendo. Pero, está bien, sí, pero... Déjame defender el punto porque yo entiendo lo que sea. El punto es que ese hombre a mí no me conoce. Ese hombre no sabe cómo yo venía. Ese hombre no sabe lo herido que yo estaba. ¿Entiendes? El Espíritu Santo nunca va a herir. Nunca. ¿Entiendes? El Espíritu Santo nunca va a herir de esa manera, Gabriel. No. La cosa es, Gaby. Es Gabriel, que la reprensión duele. Dame un minuto. Pero es que el problema es que nosotros vinimos del mundo tan destruido, brother. Nosotros vinimos tan estropeados, hechos unos guiñapos. Brutal. Full. Entonces, cuando yo vine, el mismo problema con que tú me estás mencionando, que hay una iglesia que me están dando palos por la vestimenta de afuera, pero yo por dentro estaba comido, estaba destruido, estaba podrido.
tenía un bagaje terrible de Pero la calle. dentro de- ¿Tú crees que ese, tú crees que dentro de ese tu momento, psique, tú crees que Entonces ese momento yo quería juzgar? querían arreglarme No. por fuera cuando yo por dentro. Yo no Sí, entendía. no, Yo estaba confundido. en ese momento yo Yo llegué estaba a una confundido. iglesia, yo entré a esa iglesia buscando, entiende, a ese amor que se supone Ay, que Cristo ay, me ay, diera. ay. Y al yo ver el Espíritu, yo hoy en día lo veo más así todavía. El Espíritu Mira. Santo nunca, el Espíritu Santo sí te va a redonguir cuando ya tú lo tienes y cuando ya tú lo conoces. Yo no tenía el Mira. Espíritu Santo. Es más, yo me atrevo a decir que yo no conocía a Cristo. A pesar de que yo había sido criado en el Evangelio, yo no conocía a Cristo. Porque a mí nunca me enseñaron quién era Cristo. A mí me Pero, enseñaron Ay, mira, que yo le Jesús- decía a mi esposa hoy que si Dios me da la oportunidad de ser pastor algún día y llega un trajero a mi iglesia vestido de mujer y alguien se atreve a decirle algo, se va a buscar un clase de problema Conmigo conmigo. también. Full. Yo también, la iglesia Porque sabe. a quién nosotros no podemos atacar, tenemos que amar, tenemos que Sí, restaurar. pero tú no puedes permitir que ese comportamiento se quede así. Exacto, pero se quede, pero tampoco el primer día que llegue tú lo vas a coger y empezar a meterle palo, que el eso fue lo primer que hizo día, ese hombre. el primer Sí, día, caramba. eso no tiene sentido. Mira. Sí. Gabriel, tú estás muy duro, Gabriel. No es duro, chicos, no es duro. Es que nosotros. Estás muy palero. No, escúchame. Es Con que- respeto, tú sabes que te quiero mucho. Amén, y yo estoy también, eso a mí no me... peores cosas me han dicho. Pero mira, cuando en una ocasión Cristo estaba trayendo una predicación en Mateo capítulo 13 y estaba corrigiendo las malas enseñanzas que tenía el pueblo de Israel, el apóstol Pedro dijo, esa palabra está dura, Yes. ¿verdad? Yeah. Y la contestación de Cristo fue, ¿te quieres ir tú también? Ay. ¿Verdad? Pero escucha esto, en ese momento Pedro entendió y dijo, ¿cómo me voy a ir si solo en ti hay palabra de vida? ¿Verdad? Si esas palabras que ese predicador te hubieran hecho daño en tu corazón, tú no volvías. Esas palabras lo que hicieron fue te reprendieron, te dieron a entender que tú cometiste unos errores en tatuar tu cuerpo. Pero yo pude entender, ¿verdad? Que sí, está bien, y te acepto eso, ¿verdad? Primero que estás usando unos versículos o una parte de la Biblia donde Jesucristo estaba reprendiendo a ellos mismos, a los mismos cristianos. Ya ellos eran cristianos, ya ellos conocían, ¿verdad? En ese momento yo no era cristiano. Yo vengo a conocerla a Cristo y tú lo sabes ahora. Tú sabías las cosas que la Biblia dice que son malas y que son buenas. Tú lo sabías. Gabriel, te criaron en el Evangelio. sí, pero yo estaba, Gabriel, tú no puedes hablar de alguien que no tiene el Espíritu Santo para redarguir. Yo no tenía un Espíritu Santo para que me redarguyera en ese momento. Cuando yo me hice el primer tatuaje, cuando yo me hice este primer tatuaje, yo tenía 15 años y yo no conocía a Cristo. Yo sabía que estaba mal, que mi papá me iba a regañar, ¿verdad? Y que mi papá me iba a dar esto, pero a mí no me importaba porque yo no tenía a Cristo. Ya, Yo no dame un tenía- minuto. yo no lo estaba tenemos- haciendo, yo no lo estaba haciendo porque yo conocía a Cristo o porque este era el cuerpo, ¿entiendes? El templo del Espíritu Santo. Yo sabía que estaba mal porque mi papá me iba a regañar. Nada por la iglesia, nada por el Evangelio. Yes. Cuando nosotros vemos, ya que él quiere traer eso, yo le traigo donde Una- la prostituta, dame un play, Jonathan, cuando la prostituta viene, entiende que la cogieron en un acto de adulterio. ¿Y qué hizo Cristo? Cristo la perdonó y Y Cristo le dijo, no lo hagan más. y no lo También hagan la nada. buscó. Y ahí ella fue llena y le dijo, no Sí, peques sí. más. Le dijo, no peques más. Y fue llena del Espíritu. ¿Entiendes? O sea, piensa que fue llena del Espíritu y no lo volvió a Sí, hacer. porque Gabriel le dijo, ¿dónde está lo que Ahora, te condenan? cuando yo fui convertido, no me pongo más tatuajes. Pero nadie puede venir a donde mí ahora a decirme,
esto, teniendo a Cristo ahora mismo, esto, todavía, no, ¿cómo va a ser si eso yo lo hice cuando yo no conocía a Cristo? Solo Gabriel, ese versículo que tú mencionaste, un problema que nosotros tenemos, que estamos hablando de la mala costumbre, es que sacamos mucho los versículos fuera de contexto y de contexto histórico también, lo que estaba queriendo decir. Por ejemplo, mencionaste esa palabra que Jesús le dijo a los discípulos, ¿ustedes se quieren ir ustedes también? Cuando estoy mirando el contexto de lo que estaba ocurriendo en ese escenario, Jesús estaba hablando de que porque en el 55, dice, el versículo Juan 6, 55, dice, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como mi Padre viviente y yo vivo por el Padre, de la misma manera el que come de mi carne vivirá por mí. Está hablando una palabra muy fuerte que no era fácil de procesar en aquel momento. Ahora tú y yo la procesamos fácil porque tenemos toda la educación que tenemos. Seguro. Pero tenemos institutos, tenemos tantas predicaciones, pero aquel tiempo que los judíos, entonces en el 60 dice, del 60 dice, entonces al oírlo, muchos de los discípulos dijeron, duras esta palabra, ¿quién la puede oír? Porque él se estaba proclamando Dios. Y los apóstoles dijeron, papito Dios, Jesús, papá, lo que tú estás hablando está muy difícil, que tu carne nosotros ni entendemos lo que tú estás hablando. Cuando él hablaba de su carne y de su sangre, estaba hablando prácticamente de como los cristianos tenían que por una de las razones por las que nos mataron a tantos cristianos, porque pensaban que los cristianos éramos carnívoros, comíamos carne de humanos y bebíamos sangre de humanos por este mismo versículo, pero ellos lo sacaron de contexto porque Jesús lo que mencionaba era el símbolo de lo que era la Santa Cena, el pan y el vino, pero no se refería que era comer su carne, que era beber su sangre, era en un sentido espiritual, que era duro de entender y por eso que Jesús sabía que ellos no lo podían entender hasta que el Espíritu Santo llegó y pudo explicarle a ellos todas las cosas, como cuando viene el Espíritu Santo a nosotros también, que nos explica todas las cosas. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado, porque nosotros sacamos como problema general, sacamos muchos versículos de la palabra de contexto. Y yo digo que siempre, como él estaba diciendo, como Gabriel estaba diciendo ahorita, hay diferentes mensajes. Y yo pienso que a veces traer un mensaje en un servicio así, o traer como él hizo, que me levantó las manos, hacer ese acto sin conocerme ni nada, lo que hace es alejar. Por eso hoy en día el evangelio está tan herido. ¿Entiendes? Tú hablas con personas, cuando yo empiezo a evangelizar en la barbería, un 80% o un 70% de los que uno le habla conocen un poquito, como yo en ese tiempo que podía conocer un poquito, pero no conocía a Cristo en realidad, conocía normas, conocía conceptos como ese de no tatuarte, que si esto de otro, pero hoy en día un 80 o un 70% de las personas cuando tú le hablas han sido heridas por una palabra llevada no mal, sino en mal tiempo. ¿Entiéndela? Y no hay que saber cuándo tú le vas a corregir o cuándo tú vas a enseñarle algo así. Y la manera que tú se lo enseñas. Porque Gabriel maestro y Gabriel sabe que no es lo mismo, ¿entiendes? Decirle a un hombre, mira, tú te vas para el infierno. Que decirle, mira, ¿entiendes? Hay un infierno, la palabra de Dios habla de un infierno. Exacto. Tú lo coges dos diferentes maneras, ¿entiendes? Tú lo entiendes en dos diferentes maneras. Cuando viene alguien a estar reprendiéndome y hablándome del infierno de esa manera, gritándome y todo, yo lo cojo lo que ha creado es la mala costumbre de que mucha gente se está reteniendo, quedando en las casas, haciendo su propia religión, porque ha creado una mala costumbre
de que la gente, Hay muchos mucha- cristianos hay- no se sí, están congregando Hay muchas malas costumbres hoy en día. Y ya estamos ya casi terminando, necesitamos 5 minutos más, pero una de las malas costumbres que se están formando y es ahora en este tiempo es la grabadera. La de grabar todo en todo tiempo, mano. Yo sé regar la palabra por las redes, es hermoso esto que estamos haciendo, es hermoso, entiende, usar las redes para bien, es hermoso, pero hay una costumbre de empezar a grabar la administración y eso yo encuentro que es algo tan privado entre Dios y la congregación, porque ahí hay palabras que Dios habla, entiende, en el medio de la administración hay palabras que Dios habla y que son personas que pueden ser que vean después. Uno de los ejemplos que yo puedo dar es Dionisio. Dionisio sabe que yo lo quiero un montón, pero eso fue un gran error. Fue cuando Casiano se convirtió por primera vez en la iglesia de Dionisio o del pastor, fue el nombre del pastor de que empezó con Casiano. Casiano vomitó negro ese día, entiende, y todo, y por eso estaba todo regado por internet, Casiano vomitando cosas negras, entiende, y todo, y eso se ve feo, entiende. Puede ser que le llegue una persona y el ministro una persona y todo, yo entiendo, pero hay a veces demasiado de muchas cosas, o si no, me voy para la calle a ministrar y entiende, a evangelizar, y llevo un plato de comida, pero toma el plato de comida, pero dame un break, dame grabártela ahí antes de darte el plato de comida. Todas esas cosas hay que parar un poco, ¿entiendes? Porque es que se está viendo tanto y se está viendo tan mal, porque ya están buscando más lo que es los views, ¿entiendes? O buscar la popularidad, porque te estoy dando un plato de comida que en realidad darte el plato de comida. Yo he visto mucho eso, Gabriel, ahora que lo menciona, el ministro gozándose porque están haciendo llorar a otro. Y es bonito cuando el Señor te hace llorar, el Señor te quebranta, el Espíritu Santo te ministra. Pero cuando tú lo usas para echarte, ¿verdad? Darte de pecho, como que mira qué bonito Dios me está usando, que toda esta gente está llorando, y cuando tú tienes la cámara y enfocas a esa persona llorando, yo he escuchado gente que me han dicho, no, yo no quiero a nadie grabándome cuando el Señor me está, si yo estoy llorando, ese es mi momento. Seguro, y no le piden permiso a la persona para hacerlo, sí, lo hacen para publicidad, para su propia publicidad. Yo ahora mismo yo no estoy grabando, yo paré de grabar los servicios, pero cuando yo grababa los servicios, que era Juni el que me corría la cámara, yo le decía a Juni, yo termino ¿entiendes? En la mente del mensaje y tú para la cámara, ¿entiendes? No quiero administración, no quiero nada, y el que busque todos los videos ve que a ver que uno terminaba de predicar, de llevarle el mensaje, se paraba, ¿entiendes? Y eso es una de las cosas que yo nunca he querido grabar en live, por eso mismo, porque puede ser que pase algo, ¿entiendes? O haya una discusión, haya algo, un error o algo, y eso se riegue por toda la internet, ¿entiendes? Y uno quede como que, ¿entiendes? Está regando esos errores. Vamos a parar un poco las malas costumbres, vamos a analizarnos. O yo le decía a la iglesia que se analizara, que tomara un papel y escribiera. Hoy yo estaba hablando de lo que era en Génesis, lo decía desordenado y vacío, cuando dice que la palabra está desordenada y vacía, y la hablaba a la iglesia. La tierra, que diga. Estaba desordenada y vacía, y yo lo comparaba con la vida de cada uno de nosotros cuando llegamos a la iglesia, ¿entiendes? A Cristo, que nos encontramos desordenado y vacío, y Dios va ordenando y va, ¿entiendes?, llenando ese vacío en nuestro corazón. Y yo le decía a la iglesia que tomara un papel y empezar a analizar el diario vivir, desde que tú te levantas hasta que tú te acuestas, todo lo que tú haces. Y cuando tú escribas más o menos, ¿entiendes?, como los diarios antes que se escribía, que tú escribías casi todo, tú escribes, papá, y lo que tú ves que tú debes de arreglar en tu vida para ser una mejor persona, para ser un mejor cristiano, bórralo, ¿entiendes? Quítalo de tu vida para que Dios vaya trabajando en tu vida. Pero le doy gracias a cada uno de ustedes, Dios le bendiga grandemente, espero que pues puedan seguir apoyando, suscríbete, dale ese like,
entiende, ese botoncito, la campanita, dale esa campanita y compártelo, mano, que si tú lo compartes, me estás ayudando a predicar la palabra. Dios le bendiga. Amén, Y hasta Dios la bendiga. próxima.